Un dueño de concesionario ignora a Sadio Mané y luego lo ve comprando una flota de autos. El pulido suelo de mármol reflejaba las luces estratégicamente colocadas, resaltando el brillo de los vehículos expuestos. El aire acondicionado mantenía una temperatura fresca, contrastando con el calor que se intuía afuera. Un aroma sutil, a cuero nuevo y cera de alta calidad impregnaba el ambiente. El murmullo discreto de conversaciones, el tintineo de copas de cristal y el suave sonido de música clásica de fondo creaban una atmósfera de exclusiva sofisticación. En el concesionario de automóviles de lujo de Ricardo, todo estaba diseñado para evocar una sensación de éxito y opulencia. Sadio entró con la naturalidad de quien está acostumbrado a moverse en cualquier ambiente, sin dejarse intimidar por la ostentación que lo rodeaba. Vestía unos pantalones de algodón de color claro, una camisa sencilla de manga corta y unas sandalias de cuero. Su apariencia era la de alguien que prioriza la comodidad y la funcionalidad sobre la moda o el estatus. No llevaba joyas ni accesorios llamativos, solo un reloj funcional en su muñeca izquierda. Su andar era tranquilo, su mirada serena y observadora. Desde el momento en que cruzó la puerta, la mirada de Ricardo, el dueño del concesionario, se posó sobre él. Ricardo, un hombre corpulento, con un traje hecho a medida que acentuaba su robustez y un peinado impecable, estaba de pie cerca de un grupo de clientes, gesticulando con entusiasmo mientras describía las características de un deportivo rojo brillante. Su mirada, sin embargo, se desvió momentáneamente hacia la entrada, evaluando a Sadio con una rapidez casi imperceptible, pero cargada de prejuicio. En el breve instante en que sus miradas se cruzaron, Sadio percibió el desdén, una chispa de arrogancia en los ojos de Ricardo. No fue una mirada de curiosidad, ni de bienvenida, sino una evaluación fría y calculadora, una clasificación instantánea. Ricardo lo descartó en un segundo, como a alguien que no encajaba, que no pertenecía a ese mundo de lujo y exclusividad. Retomó entonces su conversación con el grupo, ignorando por completo la presencia de Sadio. Sadio, sin embargo, no se dejó afectar. Había experimentado esa clase de miradas antes, la superficialidad de quienes juzgan por la apariencia. Continuó su camino, adentrándose en el salón con paso firme, observando los vehículos expuestos con genuino interés. No tenía prisa, se movía con la calma de quien sabe lo que busca y no necesita la aprobación de nadie. Los vendedores, elegantemente vestidos con trajes oscuros y corbatas a juego, se movían con estudiada cortesía entre los clientes que consideraban potenciales. Atendían cada pregunta, ofrecían demostraciones y sonreían con profesionalismo, pero solo aquellos que cumplían con un cierto perfil, aquellos que irradiaban riqueza y poder adquisitivo. Sadio, a pesar de estar a pocos metros de ellos, parecía invisible. Se detuvo frente a un SUV de color oscuro, un vehículo robusto y elegante a la vez. Lo rodeó lentamente, observando los detalles del diseño, la calidad de los acabados. Tocó suavemente la carrocería, apreciando la solidez del material. Se inclinó para mirar el interior a través de la ventanilla, prestando atención a la disposición de los asientos y al panel de control. Estaba claro que su interés era genuino, no una simple curiosidad pasajera. Pero ninguno de los vendedores se acercó. Estaban demasiado ocupados atendiendo a una pareja que examinaba un convertible con ostensible entusiasmo, o a un hombre mayor que preguntaba por la potencia de un sedán de alta gama. Sadio era simplemente ignorado, una figura borrosa en el panorama, un elemento discordante en la cuidadosamente orquestada coreografía de la venta de lujo. La tensión del ambiente, la sutil pero palpable presión para encajar, no parecía afectarle lo más mínimo. Sadio se apartó del SUV y se dirigió a un mostrador donde se exhibían varios catálogos de vehículos. Tomó uno con cuidado, eligiendo el que correspondía a la marca y modelo que le interesaba. Se sentó en uno de los elegantes sillones de cuero estratégicamente ubicados para la comodidad de los clientes, y comenzó a hojear las páginas con detenimiento. Las fotografías de alta calidad mostraban los vehículos en diversos ángulos, resaltando sus características y especificaciones técnicas. Sadio leía con atención cada detalle, comparando las diferentes versiones y opciones de equipamiento. Levantó la vista en varias ocasiones, buscando con la mirada a alguno de los vendedores. Necesitaba información adicional, detalles que no se encontraban en el catálogo. Sin embargo, cada vez que intentaba establecer contacto visual, los vendedores, como por arte de magia, parecían estar ocupados en otra cosa. Uno se dirigió rápidamente hacia un grupo de clientes que acababan de entrar. Otro se enfrascó en una conversación telefónica con un supuesto cliente, y un tercero se dedicó a pulir insistentemente una parte ya impecable de un vehículo en exposición. La frustración de Sadio, aunque contenida,
comenzaba a ser palpable. No era un hombre que exigiera un trato especial, pero tampoco esperaba ser ignorado por completo. Intentó otro acercamiento. Se levantó del sillón y caminó hacia un vendedor joven, de rostro amable y una expresión que denotaba cierta incomodidad con la situación. Era el único que parecía no estar activamente evitando el contacto visual. «Disculpe», dijo Sadio con voz suave pero firme. «Quisiera hacerle una pregunta sobre este modelo». El joven vendedor, de nombre Miguel, lo miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Dudó por un instante, visiblemente incómodo. Ricardo, desde la otra punta del salón, lo observaba con el ceño fruncido, una clara señal de advertencia. Miguel, tragando saliva, se limitó a responder: «En un momento lo atiendo, señor. Estoy ocupado en este instante». Y, sin darle oportunidad a Sadio de replicar, se alejó rápidamente con la excusa de buscar un documento en la oficina. Sadio suspiró, sintiendo el peso de la humillación. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Los otros clientes, contagiados por la actitud de Ricardo y sus empleados, lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, palabras sueltas como apariencias, engañan y pérdida de tiempo. La atmósfera de exclusividad del lugar, que al principio le había resultado indiferente, ahora se sentía opresiva. En ese momento, su teléfono móvil vibró en el bolsillo de su pantalón. Lo sacó y vio en la pantalla el nombre de su asistente. Respondió con discreción, alejándose un poco del centro del salón. «Sí, dime», dijo Sadio en voz baja. Escuchó atentamente durante unos segundos, asintiendo con la cabeza. «Entiendo. Sí, estoy en ello. No te preocupes, lo resolveré. En cuanto tenga la información que necesito, te la enviaré. ¿De acuerdo? Hablamos luego». Aunque la conversación fue breve y concisa, cualquier observador atento habría notado el tono de autoridad en la voz de Sadio. No era la conversación de alguien que se deja amedrentar por la arrogancia ajena. Su postura, incluso hablando en voz baja, denotaba una seguridad en sí mismo que contrastaba con la actitud despreciativa que estaba recibiendo en el concesionario. La llamada, aunque no revelaba explícitamente su posición o su poder adquisitivo, sugería que Sadio no era un simple desconocido que se había perdido en un concesionario de lujo. Sin embargo, en ese entorno, prejuicios y apariencias superaban a la realidad. Ricardo, con una sonrisa petulante que no alcanzaba a suavizar la dureza de su mirada, se separó de un grupo de clientes con los que conversaba animadamente. Caminó con paso firme y deliberado hacia donde se encontraba Sadio, que seguía de pie, observando la escena con una mezcla de incredulidad y decepción. El dueño del concesionario no hizo ningún esfuerzo por disimular su intención. Al contrario, buscaba la atención de todos los presentes. Era un acto de reafirmación, una demostración de poder ante su personal y sus clientes, a expensas de la humillación de un desconocido. Al llegar a su lado, Ricardo se detuvo, cruzando los brazos sobre su pecho en una postura abiertamente desafiante. Inclinó ligeramente la cabeza, como estudiando a Sadio de arriba abajo, con una expresión que oscilaba entre el desprecio y la burla. El silencio se extendió por el salón, roto únicamente por el murmullo lejano de la música ambiental y el suave zumbido del aire acondicionado. Todos los ojos estaban fijos en ellos, anticipando el desenlace de la confrontación. «Disculpe, señor», comenzó Ricardo, con una voz amplificada por la acústica del lugar y cargada de un sarcasmo evidente. La pausa que siguió fue calculada, destinada a aumentar la tensión y la incomodidad de Sadio. «Creo que se ha equivocado de establecimiento. Aquí, como puede ver, vendemos vehículos de alta gama nuevos, de última generación. Quizás», otra pausa, aún más teatral, «esté buscando un concesionario de autos usados. Conozco uno, bastante decente, en el otro extremo del pueblo, cerca de la zona industrial. Ahí es más probable que encuentre algo acorde a sus posibilidades». La última frase fue pronunciada con una lentitud maliciosa, enfatizando cada palabra. Las risas, antes contenidas, estallaron abiertamente. Algunos de los clientes, aquellos que compartían la arrogancia y el clasismo de Ricardo, rieron con ganas, sin disimular su complicidad. Otros, en cambio, se removieron incómodos en sus asientos, desviando la mirada, avergonzados por la crueldad gratuita de la escena. Miguel, el joven vendedor, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Sadio, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Sadio, por su parte, mantuvo la calma. El dolor de la humillación era evidente en sus ojos, una chispa de ira contenida, pero su postura no se alteró. No se encogió,
No se defendió, no intentó justificarse. Simplemente sostuvo la mirada de Ricardo durante unos segundos, una mirada cargada de dignidad y de un reproche silencioso, mucho más elocuente que cualquier palabra. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Su paso era firme, no apresurado, como si no tuviera ninguna prisa por abandonar el lugar. No miró a nadie, no hizo ningún gesto, no pronunció ni una sola palabra. Su silencio era una armadura, una forma de preservar su dignidad frente a la bajeza de la situación. Cada paso resonaba en el salón, amplificado por el silencio sepulcral que había reemplazado a las risas. La gente, consciente de la injusticia cometida, observaba su partida con una mezcla de culpa y respeto. Incluso Ricardo, aunque intentaba mantener su sonrisa de suficiencia, no pudo evitar una ligera contracción en su mandíbula, una señal de que, muy en el fondo, era consciente de la magnitud de su error. Al llegar a la puerta, Sadio hizo una breve pausa, sin volverse. Luego, con la misma calma y dignidad con la que había entrado, salió del concesionario, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión y una lección no aprendida por todos. El sol de la tarde le dio de lleno en el rostro, un contraste bienvenido tras la frialdad artificial del interior. Unos días después, el teléfono de la oficina de Ricardo sonó con una insistencia que interrumpió el tedioso repaso de las cuentas. La recepcionista, con voz monótona, anunció una llamada de un tal señor Diouf, asistente ejecutivo de Sadio Mane. El nombre no le dijo nada a Ricardo en ese momento, absorto como estaba en la precaria situación financiera de su concesionario. La competencia desleal de las nuevas agencias, con sus agresivas estrategias de marketing y sus precios más bajos, lo tenía al borde del abismo. «Dígale que estoy ocupado», respondió Ricardo con desgana, sin levantar la vista de los números en rojo. «Insiste en que es urgente, señor Pereira», replicó la recepcionista, con un inusual tono de apremio en su voz. «Dice que es sobre una posible adquisición importante». La palabra adquisición captó la atención de Ricardo. Aunque su intuición le decía que se trataba de una pérdida de tiempo, la desesperación le obligó a reconsiderar. Cualquier posibilidad, por remota que fuera, de cerrar un trato significativo era un salvavidas al que aferrarse. «Está bien, pásame la llamada», dijo finalmente, con un suspiro resignado. La conversación fue breve y protocolaria. El señor Diouf, con una voz educada pero firme, confirmó una reunión para el día siguiente, a primera hora de la mañana, para discutir un asunto de negocios de considerable envergadura. No dio más detalles, a pesar de los intentos de Ricardo por obtener alguna información preliminar. La llamada terminó con la misma cortesía aséptica con la que había comenzado, dejando a Ricardo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Al día siguiente, Ricardo llegó temprano a su concesionario. Ordenó a los empleados que limpiaran a fondo el salón, que colocaran flores frescas en los jarrones y que prepararan café de alta calidad. Él mismo se aseguró de que su traje estuviera impecable y de que su corbata estuviera perfectamente anudada. Aunque no tenía grandes esperanzas, la profesionalidad exigía al menos una apariencia de normalidad. A la hora exacta, un coche negro de alta gama se detuvo frente al concesionario. De él descendió un hombre elegantemente vestido, que Ricardo reconoció al instante. Era Sadio, el hombre al que había humillado días atrás. Pero esta vez, su apariencia era radicalmente diferente. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, una camisa blanca impoluta y una corbata de seda discreta pero elegante. Su postura era erguida, su mirada segura y su andar decidido. Junto a él, caminaba el señor Diouf, quien le hablaba con un tono de profundo respeto, atendiendo a cada uno de sus gestos y necesidades. Un segundo asistente, que había salido del mismo coche, se encargaba de abrirle las puertas y de llevar un maletín de cuero que, presumiblemente, contenía documentos importantes. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El sudor frío le recorrió la espalda y un nudo se le formó en la garganta. La sorpresa, la vergüenza y el pánico se apoderaron de él en una oleada paralizante. Intentó esbozar una sonrisa, pero sus músculos faciales parecían no responder. Balbuceó una disculpa incoherente, intentando justificar su comportamiento anterior como un lamentable malentendido, una confusión de identidades y un error de juicio imperdonable. Sadio, sin embargo, lo interrumpió con un gesto amable pero firme. «Señor Pereira, entiendo que pudo haber una impresión equivocada», dijo con una voz suave, pero cargada de autoridad. «Pero no se preocupe, eso quedó atrás. Estamos aquí para hablar de negocios, no de malentendidos pasados».
Se dirigieron a la sala de reuniones privada, la misma donde Ricardo solía cerrar los tratos más importantes. Ahora, la lujosa decoración y el ambiente sofisticado le parecían una cruel ironía. El asistente de Sadio dispuso sobre mesa los documentos y la realidad de la situación. Golpeó brutalmente a Ricardo. Sadio Mané era un alto ejecutivo de la empresa que iba a comprar toda la flota de vehículos. Ricardo se quedó petrificado, la sangre abandonando su rostro y dejando a su paso un tono ceniciento. Las palabras se atascaban en su garganta, formando un nudo que le impedía hablar con claridad. Intentó articular una disculpa, un torrente de frases inconexas que salían a borbotones, atropellándose unas a otras. Señor Mané, le ruego me disculpe, comenzó, la voz temblorosa y apenas audible. Fue un terrible error, un malentendido, una lamentable confusión. No lo reconocí. Nunca hubiera imaginado. Las apariencias, ya sabe. Gesticulaba con las manos, intentando, inútilmente, dar forma a sus excusas. Le aseguro que no es así como tratamos habitualmente a nuestros clientes. Tenemos una reputación que mantener. Sadio lo observaba con una serenidad imperturbable. No había en su rostro ni rastro de rencor, ni de satisfacción por la humillación que estaba sufriendo Ricardo. Simplemente, una calma profesional, una cortesía que, en esas circunstancias, resultaba aún más devastadora. Escuchó pacientemente el torrente de excusas, sin interrumpir, dejando que Ricardo se hundiera cada vez más en su propia desesperación. Cuando el dueño del concesionario finalmente se quedó sin palabras, ahogado por la vergüenza, Sadio intervino con una voz suave, pero firme e inamovible. Señor Pereira, dijo, pronunciando su nombre con una corrección impecable, aprecio sus disculpas. Entiendo que las primeras impresiones pueden ser engañosas y que todos cometemos errores. No le guardo ningún rencor, créame. Hizo una breve pausa, permitiendo que sus palabras calaran en Ricardo. Sin embargo, continuó, la decisión, en este caso, ya está tomada. Como le expliqué a mi asistente, necesitamos una flota considerable de vehículos de alta gama, y hemos estado evaluando varias opciones. Finalmente, nos hemos decidido por otro concesionario. Bajó apenas la mirada, un gesto sutil, pero significativo. Encontré un lugar donde me atendieron con profesionalismo y respeto desde el primer momento, independientemente de mi apariencia o de cualquier otra consideración superficial. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El elegante salón, los vehículos relucientes, el aroma a cuero nuevo, todo se desvanecía en una niebla de desesperación. La oportunidad de salvar su negocio, de remontar la crisis que lo estaba asfixiando, se escurría entre sus dedos como arena fina. El señor Diouf, el asistente de Sadio, extendió unos documentos sobre la mesa. Sadio los revisó rápidamente, asintiendo con la cabeza. Con una pluma estilográfica de elegante diseño, firmó los papeles, sellando el acuerdo. La transacción millonaria, que podría haber cambiado el rumbo del concesionario de Ricardo, se cerraba ante sus ojos, sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Sadio se levantó de la silla, seguido por sus asistentes. Se dirigió a Ricardo, ofreciéndole la mano con la misma cortesía que había mostrado desde el principio. Le deseo suerte en sus futuros negocios, señor Pereira, dijo, sin rastro de ironía en su voz. Espero que esta experiencia les sirva de aprendizaje. Ricardo le estrechó la mano, sintiendo la piel fría y la firmeza del apretón. No se atrevió a levantar la vista, avergonzado, consciente de la lección que acababa de recibir. Sadio y sus asistentes abandonaron la sala, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Ricardo se quedó solo, rodeado por la opulencia vacía de su concesionario. Los vehículos, antes símbolos de éxito y estatus, ahora parecían burlarse de él, recordándole su error, su prejuicio, su arrogancia. El futuro, que poco antes se le antojaba incierto, ahora se presentaba sombrío, conduciéndolo directo a un abismo. Miró sus manos, esas mismas manos con las que había despreciado y juzgado al señor Mané, y sintió una profunda, dolorosa sensación de arrepentimiento, no tanto por el negocio perdido. El verdadero dolor se encontraba en el alma, al comprender el porqué de su infortunio. ¿Te dejó sin aliento? Escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Y si esta historia te removió por dentro, apóyanos con un like y suscríbete para más relatos que dejan huella. Nos vemos en el próximo vídeo.